¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Valparaíso? Ya son 8 años que 8 estoy años. residiendo. Sí. Ah, tú de Santiago, ¿cierto? De Santiago. Sí, me vine acá hace ya 7 años ¿Ya? y finalmente me quedé. Oye, te invito a conversar un rato. Adelante. Gracias. Bien, acá tengo al frente mío a Gladys González, ¿cierto? Que ya 7 años viviendo acá en Valparaíso. Vamos a tener una conversación sobre poesía, básicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú haces, ¿cierto? Claro. Tu feria, los libros, tu editorial, un montón de cosas. Así que vamos a ir a los créditos iniciales de este programa que es Arte y Parte. Este es un programa de conversación. And it's so packed in here. The band sounds great. Double penny whistle track. Gladys, tú eres profesora de castellano, ¿cierto? Claro, estudié licenciatura en educación, pedagogía en castellano y después hice un magíster y un doctorado en lingüística. En lingüística, un doctorado en filología, ¿no? También. En filología hispánica, claro. Ah, Y me ok. especialicé en análisis crítico del discurso. Ya. Y Chuta. principalmente trabajando con el discurso de la pobreza en la poesía chilena. Ah, perfecto. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Gladys? Castellano y inglés intermedio. Ah, ya, que se decía que tú hablabas muchos idiomas, que hablabas francés también. Sí, lo que pasa es que la gente dice como varias cosas de mí. Es la gracia del mito del poeta, ¿no? Claro. Y más cuando la poeta es una mujer, ¿no? Porque siempre cuando una mujer hace algo que es relevante, hay muchas cosas que decir, principalmente cosas falsas. Ah, ya, perfecto. Sí, eso es bastante común. Oye, lo que rodea tu poesía en general, ¿cierto? Los que son los temas recurrentes, ¿cierto? El dolor, ¿cierto? La desesperanza. Sí. Pero hay un tema ahí que quiero que me comentara, es el tema del derrumbe. La estética del derrumbe. Sí, eso me interesa muchísimo, que tiene que ver no solo con los espacios externos, ¿no? Con la arquitectura de los lugares o con la sensación que te dejan ciertos territorios, sino también con el derrumbe personal, ¿no? Con esta instancia como de hacer una reconstrucción constante de este hablante o personaje lírico, que en mi caso, como es literatura autobiográfica, Ya. lo hago siempre, ¿no? Después de cada libro. Ah, perfecto. Entonces esta estética del... Tengo un bichito acá que... Se cruzó ahí. Sí, esta estética del derrumbe, claro, tiene que ver con eso y también con la utilización de un lenguaje como bien... que sintetiza mucho, ¿no? Entonces son muchas imágenes y elementos del paisaje sociocultural con un lenguaje bastante simple. Ah, perfecto. ¿Cuánto demorás más o menos tú en elaborar un libro tuyo, ¿cierto? Un poemario, Sí, digamos. entre cada libro, porque ya son periodos cíclicos, entonces ¿Sí? manejo un poco los tiempos, como 4 años entre cada uno, entre 4 años. 4 y 5, porque Ya. me demoro mucho en la corrección, Ya. porque soy como bien autoexigente, entonces me interesa mucho que sean textos limpios y con pocas palabras, y que esas pocas palabras construyan imágenes que sean potentes. Ya. Entonces, como que entre 4 o 5 años, porque el periodo de edición puede ser 1 año y medio o 2. Ya. A pesar de que saco textos pequeños, ¿no? Libros Sí. de poesía 30, 40 páginas máximo. Entonces, pareciera que fuera como un trabajo sencillo, pero no, pues de... Es como bien cinematográfica tu poesía, ¿cierto? Sí, me Tiene interesa, harto de eso. me interesa mucho eso, como la idea del panóptico. Ya, ok. Y también como si fueran diaporamas, ¿no? Como Sí. si cada página Sí. tuviera una historia por sí misma, pero que fuera parte de un constructo total. Ya, Entonces, perfecto. el cine a mí me interesa mucho por lo mismo, ¿no? Para poder hacer esa concatenación de ideas y que sea vívida y también que se pueda leer en cualquier lado. Ya. Como que una imagen que sea recurrente, por ejemplo, de la pobreza, que también se pueda entender en otros contextos socioculturales Perfecto. o en otros países. Pero también tu poesía, aparte, digamos, esta estética del derrumbe, ¿cierto? Que me acabas de comentar, también está el objeto, ¿no? O sea, yo conozco tu casa, está llena como de objetos, ¿cierto? Ah, claro, sí.
Sí, bueno, apunta más los objetos libros, ¿no? Como Sí, sí, sí. para tener referencias de otros, pero sí, pues como esas pequeñas cosas quizás, como cuando uno va a la feria de los cachureos, ¿no? Claro. Y vas tomando elementos que te sirven para inspirarte y para desarrollar un texto o una idea de libro. A mí me gusta mucho recorrer las ciudades, ¿no? Y ver los lugares más precarizados, como más deprimidos económicamente, porque de ahí yo saco la inspiración Sí. para hacer poemas. Como tú dices, la estética del derrumbe, pues El derrumbe. exactamente. Pero eso también tiene un valor, lo que tú me acabas de comentar, es el tema del territorio, ¿cierto? Sí, O sea, como que tengo la idea de que tú podrías vivir en cualquier ciudad, porque cualquier ciudad te puede servir, digamos, para poder encontrar esa belleza, ¿o no? Claro. Porque dentro de los derrumbes, digamos, lo que tú, estética del dolor, hay como cierta belleza cuando uno te lee, digamos. Que es lo que me Claro. pasa a mí, digamos. sí, me ocurre eso, claro, porque, bueno, en Latinoamérica o en cualquier país, ¿no? Quizás menos en Israel, siempre hay espacios donde uno puede observar y que sean interesantes escrituralmente, ¿no? O sea, la pobreza siempre está presente como canon en todos lados, pues. Siempre hay barrios como insignes que son de la bohemia, Claro. o también que quedan por la arquitectura, por la colonización española, inglesa o francesa, qué sé yo, más hacia el Caribe, ¿no? Entonces es una constante. Y también, bueno, que tiene que ver con el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Sí. Como que todo se neoliberaliza, entonces también es una cosa dual, ¿no? Como que uno puede escribir sobre eso, estar en esos Claro. espacios de alguna forma, si lo quieres vivir desde el yo, pero también es complejo porque hay muchos autores que abusan también de esta imaginería de la bohemia Claro. o de Una lo... imagen bien manoseada también, ¿sí o no? Sí. Estereotipada, que esto es, y finalmente no es tan así. Sí, ocurre eso mucho con el estereotipo, ¿no? Entonces el uso del lenguaje o el manejo de las imágenes o la trama, el argumento de una historia se pierde, pues, ¿no? Sí, po. Oye, entrando un poco en tu libro Hospicio, ¿cierto? Yo creo que es un libro que irrumpió de alguna manera, ¿cierto? En su año, ¿cierto? Entra este libro y que define un poco el tema territorial, ¿o no? Porque hospicio no lo Sí. entiendo como un asilo, como un contenedor, ¿cierto? Claro. Yo, sí, cuando me vine a Valparaíso estaba en una situación de salud un poco compleja. Entonces Ya. no tenía muchas cosas y por esas cuestiones no casuales, pero como mágicas, alguien me prestó Diario de Opio de Cocteau. Ya. Entonces era como la misma situación. Y me pareció también muy significativo, ¿no? Simbólicamente. Claro. Entonces, sin ya haberlo leído, sino ya verlo como en esa pequeña mesita que tenía en una habitación que arrendaba acá, empecé a escribir Hospicio. Y ese libro, claro, es bien particular porque lo escribí de una sola vez. Ah, ok. O sea, creo que lo terminé como en una semana y era como un fluir de, Pero de imágenes. años, ¿cierto? De vida, ¿o no? Sí, pues. Como decía Paul Schrader, me demoré 2 semanas en escribir Taxi Driver, pero eran 30 años, digamos, Claro. de contener, de vivir, ¿cierto? De experiencia, ¿no? Y de sobrevivencia también, ¿no? Sí, Porque po. no es un libro sencillo, es un libro bien crudo y es el que más a mí me gusta. ¿Tú me podrías leer algo, no? Sí, justamente lo tenía acá. Voy a leer, yo creo que un extracto, ¿no? Sí. Tal vez. Sí, a ver. Esta última noche es el texto que cierra Hospicio. Y a mí me gusta mucho. Voy a leer algo corto. Me hablas a mí de hambre cuando solo el olor del aceite de los mercados saciaba el apetito y daban ganas de llorar por el asco. Me hablas a mí del miedo, de la paranoia, de las cucarachas que se esconden entre las fisuras del concreto. No me hables mientras bebo, no me interesa escuchar a alguien decir lo mismo que yo. Observa a los demás, todos sienten lo mismo. Un perro rabioso les arrancó el amor de las manos. Ninguno tuvo el valor para mirar de frente a la eternidad. Claro, también ahí está ese concepto de eternidad, ¿no? Cuando uno es más joven es como que la vida se va a acabar en un segundo.
Después cuando uno está más viejo como que pausa y empiezas a observar. La y a- inmanencia, ¿no? Ah, La perdón. inmanencia parece. La inmanencia, ¿cierto? claro, sí. Entonces como que ya hay cosas que uno no desea hacer y se van transformando a pesar de tener la misma estética, pero quizás en otras formas de continuidad de esa misma obra. En mi caso estoy trabajando con los espacios vacíos, que es lo que no me puede hacer daño, ¿no? Entonces ya como que estoy haciendo como una suerte de Perfecto. imaginería de esa misma experiencia, de esa sobrevivencia y todas esas construcciones que escribía, pero ya desde otra perspectiva, como quizás desde la nostalgia o una suerte de fascinación también por haber pasado por eso, ¿no? Por no haber caducado o O sea, quedado en el camino. hay una variante súper biográfica, digamos, en tu poesía. Bueno, que imposible Claro. escribir si uno a partir de lo que no ha vivido, ¿no? Sí, Como dice claro. Rojas, ¿no? No puedo Sí. escribir de algo que no he vivido. Exactamente, porque siempre hay una mirada personal, pues el ojo que uno tiene es el que observa y luego va escribiendo y corrigiendo, editando un texto. Y también el que te acerca a otras literaturas, ¿no? A mí, en mi caso, me gusta mucho la generación del 38, que a mí me perfecto. parece interesantísima. Pedro Entonces, Guet, ¿cierto? Claro, Armando, Armando, Carrasco, sí, Carrasco, Gómez Morel, ¿no? sí. Dentro de la periferia, digamos, Claro, ¿cierto? claro. Entonces, quizás mis lecturas cuando era más joven y me interesaba mucho también ese lenguaje, las historias, ¿no? Que narraban a personajes anarquistas, pobres, pero ilustrados, que otra forma de la pobreza, porque la concepción como la idea de pobreza tiene varios significados, ¿no? O sea, no es solo el no acceso, sino que también la negación al acceso o la carencia de ciertos elementos. Claro. Entonces, no necesariamente alguien que recoge cartones en la calle es pobre o alguien que no tiene un auto, ¿no? Como que ahí va variando muchísimo. Sí. Oye, yo cuando leí 3 poemas, ¿cierto? Dice Paraíso. Cuando leí este poema, yo dije, es como, esta es tu llegada a la quinta región, ¿cierto? Es porque Ese dice, fue- voy a tratar de leer porque no tengo mucho glamour, digamos, para leer poesía, Ajá. ¿cierto? Dice, Sí. aquí no hay glamour, ni bares franceses para escritores, solo roticerías con cabezas de cerdo, zapatos de segunda, cajas de clavos, martillos, alambres y sierras, guerras entre carnicerías vecinas y asados pobres. Este no es el paraíso, ni anteparaíso. Yo cuando escribí, es un poema de mi primer libro que se llamó Gran Avenida. Ya, Y yo en esa época hacía talleres, estaba como en tercero o cuarto medio, comencé a hacer talleres en Balmaceda Arte Joven en Santiago, en la estación Mapocho. Entonces, ese imaginario era muy rico, ¿no? Porque estaba La Piojera, barrios que ya están desapareciendo, Claro. porque ya la gentrificación y estos Fraimovich que aparecen por todos lados es horroroso, entonces ya no es el mismo imaginario. Y bueno, ahí comencé a tener otras lecturas, a visitar espacios de literatura, ir a seminarios, lanzamientos de libros que estaban muy alejados de donde yo vivía, que era como la zona sur, un poco en la periferia. Ahora la periferia se ha ido moviendo más Claro. hacia los lados, ¿no? Y entonces me chocaba mucho la imagen, por ejemplo, de estos espacios como donde está el Museo de Bellas Artes, y luego yo todo ese tránsito que tenía que seguir hasta mi casa y ver como el otro lado. Y en ese momento había una idea de escritura, estaba, bueno, en los 90, posicionado. Y era una forma de escritura más académica. Entonces como que se cuestionaba más el poema o el metapoema, ¿no? Como más con el lenguaje se trabaja. Entonces había mucho también pudor de la gente de mi generación de hablar del barrio. ¿No? Del barrio. Del barrio, claro, porque nadie quería ser ordinario, porque nadie quería no pertenecer como a estos la espacios. alta academia. Claro. Entonces yo decidí escribir de eso como también para hacer una radiografía del lugar donde estábamos situados, porque casi todos vivíamos en la zona norte o en la zona Claro. sur. Entonces ese libro fue precursor en muchos aspectos y también para muchas escritoras, porque se comenzó a hablar de otras cosas, ¿no? Que también tiene una influencia muy grande de los 80, pues, Sergio Parra, Carmen Berenguer, Malu Riola, Nadia Prado, que ellos hablaban de eso. Entonces me interesaba rescatar esa voz de esta generación NN que como que no se le ha dado su lugar aún, ¿no? Pepe Cuevas, que después de muchos años comenzó a reconocer su trabajo y a ser popular entre la gente más joven.
Entonces ese libro, claro, fue como que a mí me abrió muchos caminos y también a otra gente más joven. Perfecto. Y Oye, sí, pero tú, aparte bueno, de tu trabajo, digamos, como que escritora, ¿cierto? Tienes un trabajo, bueno, de gestora cultural, ¿cierto? Sí. Después nos vamos a meter ahí más en el tema. Pero también tienes una editorial, tú, que libros, ediciones del Cardo. claro, Y has publicado a poetas nacionales, ¿cierto? sí, publico principalmente mujeres y yo estoy muy interesada en la literatura de frontera. Ya veo. En la literatura entre México, Estados Por Unidos. eso tus viajes constantes Sí, por eso. por Latinoamérica, digamos. Claro. Y Nueva York, porque siempre está en Nueva York, así. Está leyendo en Nueva York, así. Es que De hay repente en México, de repente en Bolivia, de repente en Perú. Sí, viajo harto. Harto viaje. Claro, es que son ciudades que a mí creativamente me sirven mucho. Y aparte de que esos viajes también son parte de una instancia laboral, ¿no? Porque voy buscando Claro. autores, conozco gente más joven que está haciendo cosas increíbles, están muchos sacando editoriales y con formatos a veces bien precarios. Por ejemplo, en México hay una editorial que se llama Ojos de Golondrina Ya, y qué que van a, lindo nombre. bonito, y van a buscar fotocopias o papeles que quedan rezagados, que la Claro. gente no va a buscar y que por un lado, claro, está la fotocopia y por el otro ellos imprimen y hacen el libro y van movilizándose. Claro. Y así van surgiendo nuevos autores. Entonces, bueno, con la editorial he sacado harta autoras mexicanas, por ejemplo, Cintia Franco, que ya vivió en Tijuana, luego se fueron a San Diego, después regresó a Tijuana y ahora vive en DF. Y ella tiene un trabajo con la literatura oral muy importante en México. Perfecto. También, bueno, ya el próximo año va a salir el libro de Julia Wong, que ella es peruana, es narradora y poeta. Y su familia viene de Mongolia. Ah, El libro se llama Mongolia, entonces es una forma de migración atípica, ¿no? Ah, Quizás perfecto. en Latinoamérica, entonces va mostrando otro retrato también de cómo se van creando las diversas generaciones, ¿no? O cómo Claro. las diversas culturas van de forma transversal tomando elementos latinoamericanos o de un lugar tan lejano como Mongolia, ¿no? Tú editaste a la Elvira Hernández, ¿cierto? Quiero publicarla. Ah, ya quieres publicarla. Probablemente pueda el próximo año hacer una selección de textos. Bueno, Elvira Hernández se ganó ahora el premio iberoamericano. Qué buena ella, Muy buena. La bandera de Chile. Sí, La bandera de Chile. Qué tremendo texto. Claro. Pero también estás por publicar a un autor que es peruano boliviano, Vizcarra. Vizcarra, Víctor Hugo Qué tremendo, Vizcarra. ¿no? Que es Escribía un- en la calle, votado, ¿cierto? Sí. Y poco interés, diga, porque es un escritor como periférico también, ¿no? Claro, bueno, le dicen el Bukowski, El Bukowski boliviano. El Bukowski boliviano. Claro. ¿Cuánto tiene? 4 libros eso. Él, Bueno. me parece que son 4, claro. Hay una editorial boliviana que sacó la obra completa Ya. y yo ahora hice el nexo con el sobrino y con esta editorial. Ya. Entonces me mandaron los textos que ellos corrigieron, ya están editados. Y el primero en publicar va a ser Borracho estaba, pero me acuerdo, que Borracho son estaba, las pero memorias qué de buen Víctor te- Hugo, qué buen que es el título. mejor libro, a Sí. mi parecer, ¿no? Sí, Donde sí. narra todas sus peripecias en la zona del Alto, en Bolivia, que es bien peligroso, una zona marginal y que de Claro. noche es muy, muy, muy complejo. Y que la gente ahí bebe mucho porque es muy frío. Como están en altura, Claro. entonces hacen fogata y beben... no es Singani, es un aguardiente casi al 100%. Ah, tú me ¿no? el Pusitunga, creo que se llama. Sí. Que son como 60 grados, que Sí. es posible tomárselo. Y los tipos se embriagan. Hay unas festividades ahí entre medio. No me acuerdo cuál es la festividad. Creo que San Lorenzo, que toman toda una semana entera ahí en el Sí. altiplano. Y toman esta Claro. cuestión que el Pusitunga, que tú lo has probado, ¿no? No, Son como no. 60 grados, y casi imposible tomarla. Sí, porque pero te quema la claro, garganta. pero tiene una cosa como. Hay un rito ahí entre medio, ¿cierto? Claro. Que es muy propio de ellos. Sí, sí, Y ese libro también a Víctor Hugo Vizcarra lo criticaron mucho sus mismos, como sus mismos paisanos, ¿no? La gente Ya. con la que se juntaba, porque de alguna forma develaba el AMPA, el lenguaje y los lugares secretos donde iban Se escondían. a drogarse o a beber. Y hay un lugar muy particular en el Alto, yo no sé si existe todavía, pero era el lugar donde la gente iba a morir. Oh. Decidían ir a morirse, entonces les daban un bidón con aguardiente, esta que tú dices de 60 grados, claro. Parece que le daban una pelela y le cerraban por fuera con candado. Entonces el tipo se bebía el alcohol completo, ya le daba me imagino que un Paro, alguna cosa coma alcohólico y moría. Y ya estaba prohibido abrir la puerta. Entonces ese es el tipo de historia y del espacio Oye, donde tremenda. vivía Vizcarra, claro. Y un tipo
muy ilustrado, porque como tú dices, vivía en la calle, tuvo Sí. una vida muy, muy miserable, y murió también de cirrosis, por cirrosis. lo mismo. Oye, Gladys, pero tú también tenés, bueno, aparte, digamos, tu editorial, aparte de tu tema con, digamos, con la escritura, también eres gestora cultural, aparte de todas estas cosas, ¿sí o no? Sí. ¿Tú hace cuánto tiempo la Feria del Libro Independiente? La del Libro Independiente de Valparaíso ya lleva 2 años y medio. 2 años y medio. Claro, hace poco, el fin de semana pasado, fue la feria número 14. 14. Y ¿Eso ya la haces cada cuánto tiempo más o menos? Es bimensual. Ya. Y ya, bueno, calendarizamos todo el 2019 en el Centex, que es el hall del Ministerio de las Culturas, Ya. donde hacemos la feria actualmente. Ahora también hacemos en el Palacio Rioja la Feria del Libro Independiente de Viña del Mar. Y en diciembre la Feria Internacional del Libro de Valparaíso. Ya. Son hartas ferias. Eso es un año, eso se hace todos los años, digamos, la Claro. Feria del Libro. La internacional, sí, pues ya es un trabajo de 12 meses. Termina una y ahora tenemos la segunda versión donde Bolivia es el país invitado. Perfecto. Oye, yo tengo aquí tu último libro. Sí, ese Me lo regalaste. de la ¿no? Realidad, calabaza. me lo he regalado, pero bueno, ya me lo regalaste por el tema, pero bueno. Navaja. ¿Quieres que lo lea? ¿Me lo puedes leer? ¿Lo leo completo? No, O- léeme una página nomás. Ya. Ah, sí, completo, sí. Ya. Navaja. Las luces encendidas, las cortinas metálicas abajo, los candados oxidados por la sal, los avisos de gaseosas, la publicidad de cervezas, los calendarios desfasados entre el tiempo y el polvo, enmarcados en la grasa de la pared, las marcas de afiches arrancados que dejaron su forma en la pintura, como un espacio entre la nostalgia y el abandono, el brillo frágil de un par de alas de moscas atrapadas en las pelusas y telarañas del techo. Bueno, también ahí habla de los espacios vacíos, ¿no? Sí. ¿Eso es cinematógrafo todo eso que está haciendo? Sí, es muy cinematográfico. Es una sucesión de imágenes, yuxtaposiciones, ¿cierto? Sí, bueno, y un trabajo con la memoria, ¿no? Como con Sí. una memoria colectiva, uno siempre tiene este imaginario como de una chopería como de barrio. Claro. O Lugares que han ido una- desapareciendo también, ¿o no? Sí, pues han ido desapareciendo. Y es lamentable porque se pierde... Esta cosa, la gentrización, que se llama, ¿cierto? Claro, se pierde también la identidad de los lugares. Sí. Entonces, todo como que se higieniza, ¿no? Y se Claro. transforman en lugares para turistas. Perfecto. Y turistas principalmente europeos que van y vuelven y les muestran la postal Claro. de Valparaíso, de Viña del Mar o de cualquier Sí. ciudad, ¿no? Es bien loco porque este poema me hace acordar en general de que los bares, estos bares, digamos, actuales que estaban en Valparaíso, han tendido a irse poco a poco fuera de la ciudad, ¿cierto? Claro. Porque la ciudad misma se está transformando como en un Lego, todo se está estandarizando, aparece esta estética, como señalas tú, como de la limpieza, de la higienización, entonces los viejos chichas curados tienen que ir saliendo de la ciudad, entonces Claro. el nuevo pabellón que está cerca de Morris, ¿cierto? Y va desapareciendo y va a terminar supuestamente ahí en Avenida Argentina, ¿no? Claro. Y es singular porque, como tú dices, van desapareciendo, se van desplazando. Desplazando. Pero no va cambiando la situación socioeconómica de la gente, Claro. sino que va empeorando, porque también es sintomático, ¿no? Cuando uno puede hacer un diagnóstico de una ciudad, tiene que ver también con la identidad y qué pasa con esos sitios. Y claro, cuando se empieza como a hacer una limpieza visual de los lugares, es porque algo muy malo está ocurriendo, ¿no? O sea, desde lo territorial también, desde lo regional, como que no se aprecia eso. Perfecto. Pero también tiene otro lado. Otra cosa. Tú tienes un cuento con la novela infantil. Sí, a mí me gusta mucho la literatura infantil y juvenil porque encuentro que es esencial las lecturas desde la primera infancia. O sea, Ya. lo que uno lee cuando niño o el acceso a la literatura puede cambiar diametralmente tu vida. Perfecto. Entonces es importante hacer hincapié en el fomento de la literatura infantil y juvenil. Y la editorial publicó a María José Ferrada, Ok. que ahora se ha ganado muchísimos premios y absolutamente merecido porque ha hecho un trabajo bien silencioso, lento. Y también
la gente tenía un poco de prejuicio porque cuando alguien escribe para niños o para jóvenes, como si fuera tonto, ¿no? Como Sí. que no le alcanzó para Claro. escribir para adultos. Y no, pues, o sea, es difícil difícil, escribir sí. para niños Sí. y que sea entretenido, que no sea didáctico ni moralizante, ni pensando en estructurar a los niños de una forma premeditada, ¿no? Como Sí. entregándole valores para cierto lado, para la derecha o para la izquierda. Oye, este paseo en esta conversación ha sido como tus poesías, ¿no? Vamos pasando de imagen a imagen, de tema en tema, asociando, qué sé yo. Una pregunta como para tratar de cerrar las conversaciones, que finalmente las conversaciones casi nunca se cierran, porque uno siempre quedan temas pendientes, ¿no? Si tú te miras al espejo, ¿cómo te ves? Bueno, estoy envejeciendo, lo que... Lo que hace naturalmente todo el mundo. Sí, pero a mí me gusta envejecer, como que no, jamás volvería a tener 18 o 20 años y creo que en este momento como que podría decir que he hecho lo que he querido de cierta forma, ¿no? Ya. Y Eso es también, bueno, y poca también he gente lo puede decir. sí, y también he sobrevivido a eso, ¿no? Pero esa imagen que yo tenía de lo que quería hacer como escritora, sí lo logré no solo formular, sino también hacerlo. Eres una mujer feliz. Sí, eso es bueno, pero... O sea, es bueno, ¿no? Pero yo creo que ya como que llega a cierta etapa en que uno tiene que cerrar también ciertas heridas Claro. o cosas que va arrastrando. Entonces estoy en ese proceso. Ok. Entonces ahora me quiero dedicar a ser profesora en la universidad y todo lo que aprendí y también, porque no voy a dejar de escribir nunca, Sí. proyectarlo también en los alumnos. Oye, Gladys, te agradezco muchísimo por haber compartido acá con nosotros. Yo te agradezco la invitación. Sí, vamos a conversar un rato. Bueno, para conversar podemos haber tenido mucho más tiempo. Estamos acá finalizando este programa, sin arte y parte, digamos, de los estudios acá del Duoc de Viña del Mar, de la carrera de Comunicación Audiovisual y UCB Televisión. Así que nos vamos a ver en otro siguiente capítulo. Bueno, sí, muchas gracias por haber venido.